Durante 3 días y 3 noches no tuvo ni un solo segundo de paz. El mayor tirano que África haya visto jamás. El león que levantó un imperio sobre la sangre de sus rivales, ahora estaba huyendo. Pisándole los talones, marchando como un pelotón de fusilamiento, venían 4 hermanos. Rastrearon cada movimiento de Mr. T y cuando por fin lo acorralaron, lo que pasó en las siguientes 6 horas dejó en shock hasta a los guías más experimentados de la sabana. Bienvenidos de vuelta, amantes de la vida salvaje. La naturaleza no perdona a nadie, ni siquiera a los reyes. Y déjenme preguntarles algo ahora mismo. ¿Creen que el reinado de un tirano debería terminar con piedad o con la mismita brutalidad que él sembró? Dejen su opinión aquí abajo en los comentarios, porque la historia de hoy va a poner a prueba todo lo que creen sobre el karma en la naturaleza. Si les fascinan estas batallas estilo Game of Thrones en la vida real, asegúrense de dejar su like y suscribirse para no perderse ni un solo episodio de esta brutal saga. Tráiganse algo de tomar, pónganse cómodos, porque hoy viajamos en el tiempo para descubrir cómo el imperio más sangriento de Savvy Sands finalmente empezó a caer. La sabana africana del 2006 era un paraíso hermoso, pero en silencio se estaba preparando para convertirse en una zona de guerra brutal. En lo más profundo de la reserva de Savvy Sands se estaba cocinando una tormenta sin precedentes. Y no empezó con un rugido aterrador, sino con los llantos frágiles e indefensos de 5 pequeños cachorros machos nacidos en la manada Spartan. Estos cachorritos no nacieron siendo los monstruos despiadados que el mundo conocería después. Eran simples leones tratando desesperadamente de sobrevivir en un entorno implacable que constantemente intentaba acabar con ellos. Con las hienas, los machos rivales y las sequías extremas amenazándolos todos los días, sus probabilidades de llegar a adultos eran bajísimas. Pero el destino les tenía preparado un plan mucho más oscuro. Todo cambió el día que un cachorro macho, enorme, un poco mayor y súper misterioso, llegó de la nada a su territorio. Su nombre era Makulu. En la naturaleza salvaje, que no perdona, las hembras de la manada casi siempre matan a los cachorros extraños en cuanto los ven. Pero, de puro milagro, la manada Spartan lo aceptó. Ese simple y rarísimo evento cambió el rumbo de la historia de la vida salvaje para siempre. Makulu no tardó nada en convertirse en el líder indiscutible de los pequeños. Como era mayor, más pesado y muchísimo más fuerte, se volvió su protector feroz y su maestro definitivo por naturaleza. Él les enseñó a los 5 hermanos menores a pelear sucio, a cazar presas enormes y la lección más peligrosa de todas, el poder imparable de la hermandad absoluta. Pero mientras Makulu les enseñaba a sobrevivir, uno de los hermanos menores desarrolló un apetito aterrador por algo mucho más oscuro. Su nombre era Mr. T. A medida que crecía, su agresividad pura se volvió algo completamente antinatural. Él no solo cazaba para comer, de verdad parecía disfrutar del caos, mostrando un nivel de violencia tan brutal que dejaba helados hasta a los guardabosques más veteranos. Y esto me lleva a una pregunta súper interesante para ustedes. ¿Creen que un animal salvaje pueda tener verdadera maldad? ¿O es puramente la supervivencia del más fuerte en acción? Déjenme su opinión sincera aquí abajo en los comentarios, porque lo que Mr. T está a punto de hacer va a poner a prueba cualquier teoría que tengan. Cuando los 6 hermanos se convirtieron en leones jóvenes, enormes y llenos de músculos, los machos alfa mayores de la manada sintieron ese peligroso cambio de poder. Sabiendo que se venía una rebelión violenta, los 6 hermanos fueron exiliados a la fuerza. Echados a su suerte en un territorio salvaje y desconocido, entraron a la temida fase nómada, donde la mayoría de los leones jóvenes simplemente se mueren de hambre o terminan masacrados. Pero el hambre y el miedo solo sirvieron para alimentar su rabia colectiva. Deambulando por las peligrosas fronteras de Savvy Sands, la hermandad forjó un vínculo violento e inquebrantable. Poco a poco se fueron dando cuenta de que ya no necesitaban huir ni esconderse,
6 machos enormes, curtidos en batalla y peleando como un solo bloque, no eran solo una coalición, eran un ejército invencible caminando por la sabana. Los mapogos habían nacido oficialmente. Con todo su poder desatado, voltearon sus aterradores ojos dorados hacia los ricos territorios que alguna vez los echaron. Venían por el trono, pero para tomarlo, estaban a punto de desatar una masacre calculada y tan brutal que cambiaría para siempre la genética de la reserva. Píquenle a ese botón de suscribirse ahora mismo. Los 6 hermanos no regresaron a la reserva de Savisans como nómadas desesperados mendigando un pedacito de territorio. Regresaron como una unidad militar imparable, forjada en las condiciones más extremas que la naturaleza africana podía ofrecer. Sobrevivir a esa implacable fase nómada los transformó físicamente. Pasaron de ser unos exiliados vulnerables a unas máquinas de matar gigantes con melenas espesas, y tenían la mirada puesta en una sola cosa: la conquista absoluta. En una toma de poder normal entre leones, lo típico es ver a 2 o 3 retadores enfrentándose a los reyes del lugar. Pero los mapogos hicieron pedazos las reglas de la naturaleza. Cayeron sobre las coaliciones dominantes con una brutal ventaja de 6 contra 1, convirtiendo lo que debió ser una pelea justa en una auténtica masacre. El poder abrumador de esta hermandad hacía que cualquier intento de defenderse fuera completamente inútil. Fue durante estas invasiones superviolentas que la aterradora reputación del hermano conocido como Mr. T quedó grabada para siempre. Él no solo eliminaba a sus rivales, hacía un verdadero espectáculo de la violencia. Los guías observaban en un silencio atónito cómo Mr. T destrozaba por completo a cualquier macho lo suficientemente loco como para plantarle cara, mostrando una agresividad antinatural e implacable que aterraba a cualquiera que lo viera. Derrotar a los reyes rivales era apenas el primer paso en su aterradora campaña de conquista. Para realmente reclamar el trono y establecer una dinastía duradera, los mapogos tuvieron que ejecutar la ley más cruel de la naturaleza: el infanticidio sistemático. Al cazar sin piedad a los cachorros de los antiguos reyes, obligaban a las hembras a entrar en celo de nuevo, asegurándose de que solo su propia línea de sangre lograra sobrevivir. Y la verdad, esto nos lleva a una pregunta bastante fuerte y fascinante para ustedes que nos están viendo. ¿Creen que este instinto despiadado de borrar el legado de un rival es solo una fría necesidad biológica o es el defecto más trágico de la naturaleza? Compartan su perspectiva más sincera en los comentarios de aquí abajo, porque entender esta oscura realidad es clave para captar exactamente en qué se estaban convirtiendo los mapogos. Su reinado de terror absoluto no paró en una sola manada. Moviéndose como una plaga oscura e imparable por toda la sabana, los 6 hermanos invadieron sistemáticamente territorio tras territorio. Durante su sangrienta campaña, los investigadores calculan que fueron directamente responsables de la muerte de más de 100 leones, alterando para siempre la genética y el ecosistema de la reserva. El resultado devastador de este baño de sangre sin precedentes fue un imperio gigantesco, diferente a cualquier cosa registrada en la historia moderna de la vida salvaje. La coalición Mapogo logró conquistar y controlar un territorio inmenso que abarcaba más de 170.000 acres de tierras de caza de primer nivel. A pura fuerza e intimidación ya no eran simples leones, eran los emperadores absolutos e indiscutibles de la sabana, exigiendo sumisión de cada criatura viviente. Sin embargo, conquistar con violencia un imperio de ese tamaño es una cosa. Mantenerlo es una guerra completamente distinta. Un área de esa magnitud no tardó en convertirse en una pesadilla logística, incluso para 6 machos gigantes y curtidos en 1000 batallas. Patrullar físicamente, marcar con su olor y defender juntos semejante pedazo de tierra todo el tiempo se estaba volviendo algo totalmente imposible, dejando sus fronteras vulnerables a intrusos atrevidos. Para no perder su control de hierro sobre la región, la Hermandad Invencible se vio obligada a tomar una decisión fatal que cambiaría la historia.
Se dieron cuenta de que tenían que dividir físicamente sus fuerzas para proteger las fronteras de su reino. Pero en el mismísimo instante en que los 6 reyes imparables separaron su poderoso ejército, sin saberlo, le abrieron la puerta a una nueva y aterradora amenaza que ya venía marchando desde las sombras. Dividir un imperio de esa magnitud era una apuesta estratégica gigantesca, y la Hermandad Invencible tomó una decisión que cambió Xavi Sands para siempre. Los 6 reyes dividieron sus fuerzas. El mayor y más experimentado, Makulu, tomó el control de los territorios del oeste junto con 3 de sus hermanos, mientras que el famosamente violento Mr. T y su compañero más cercano, Kinky Tail, marcharon hacia el este. Creían que su aterradora reputación, por sí sola, bastaría para defender las fronteras, subestimando por completo la presión implacable de la naturaleza africana. En el sector este, Mr. T y Kinky Tail gobernaban con puño de hierro, ganándose el título de los verdaderos verdugos. Sin la presencia estabilizadora de Makulu, la agresividad de Mr. T alcanzó niveles aterradores. El dúo se hizo tristemente célebre por su pura brutalidad, aplastando con violencia cualquier pequeña invasión y controlando a sus manadas a través del miedo absoluto. Caminaban por la sabana no solo como reyes, sino como dioses intocables, convencidísimos de que ningún león en la tierra se atrevería a retarlos. Esta embriagadora ilusión de invencibilidad los cegó ante una cruda realidad que se estaba formando poco a poco en las orillas de su reino. En lo más profundo de las sombras, una nueva coalición estaba poniendo a prueba los límites silenciosamente, oliendo la debilidad en el dividido ejército Mapogo. Estos eran los Mahingilanes, una fuerza imponente de 5 machos enormes en la flor de la vida. A ellos les valía gorro las aterradoras leyendas. Tenían hambre, estaban súper coordinados y contaban con una ventaja numérica importante. Y esto nos trae a un debate clave para todos los expertos en vida salvaje que nos están viendo ahorita. Cuando se trata de una pelea a muerte en la sabana, ¿qué creen que pesa más? ¿La pura experiencia en combate de unos veteranos legendarios o el poder aplastante de un grupo más grande? Dejen su voto en los comentarios en este momento, porque el choque brutal que estaba a punto de desatarse iba a responder a esa mismita pregunta de la forma más violenta posible. La tensión en Xavi Sands llegó a su punto de ebullición cuando los 5 Mahingilanes se adentraron más en el territorio del este. Estaban marcando territorio agresivamente y rugiendo, desafiando de frente la autoridad de los 2 líderes Mapogo. Mr. T y Kinky Tail, impulsados por años de dominio absoluto y pura arrogancia, no lo dudaron ni un segundo, ni esperaron refuerzos del oeste. Se lanzaron de cabeza hacia la oscuridad para enfrentar a los atrevidos invasores. Pero la oscura sabana es súper traicionera, y el caos no tardó en separar a los 2 hermanos durante el intenso y polvoriento enfrentamiento. En un giro fatal del destino, Kinky Tail se quedó aislado y rodeado por completo por los 5 Mahingilanes. El volumen de los rugidos y los sonidos de la batalla que se desató resonaron por kilómetros, despertando a cada criatura viviente en la reserva, mientras una leyenda peleaba desesperadamente por su vida. Fue una exhibición aterradora de las brutales matemáticas de la naturaleza. Aunque Kinky Tail peleó con la legendaria ferocidad de un Mapogo, la desventaja de 5 contra 1 era totalmente insuperable. Los Mahingilanes atacaron con una fuerza clínica y aplastante, destrozando sistemáticamente al guerrero veterano. En cuestión de horas, el mito irrompible de la invencibilidad Mapogo quedó hecho pedazos bajo el peso de los jóvenes y coordinados atacantes. Si ya están súper picados con este increíble drama de la vida real del reino animal, asegúrense de reventar ese botón de like ahora mismo para apoyar al canal. La pérdida catastrófica de Kinky Tail mandó ondas de choque por todo el ecosistema. Por primera vez en toda su vida, el tirano Mr. T se vio obligado a retirarse, huyendo del territorio del este y dejando atrás a su hermano caído, mientras los Mahingilanes reclamaban su sangrienta victoria. Roto, superado en número y despojado de su imperio del este,
Mr. T no tuvo más remedio que emprender un viaje desesperado de regreso al oeste para reunirse con Makulu. Pero mientras el malherido tirano cojeaba hacia un lugar seguro, buscando refugio y planeando su brutal venganza, se estaba formando una tormenta todavía más oscura. En lo más profundo del sur de la reserva, 4 sombras enormes por fin estaban despertando, preparándose para cazar violentamente al mismísimo rey que les había enseñado el significado del terror. La trágica caída de Kinky Tail mandó ondas de choque por toda la reserva de Sabi Sands, marcando la primerísima vez que los mapogos probaban una derrota real. Ensangrentado y despojado de su reino del este, Mr. T se vio obligado a una retirada súper humillante. Marchó sin descanso de regreso al oeste, buscando el único refugio seguro que le quedaba en esta naturaleza implacable, la presencia imponente de Makulu y el resto de las fuerzas mapogo. Su reencuentro trajo una paz temporal al imperio fracturado. Ya reunido con el enorme Makulu, Mr. T recuperó rapidísimo su confianza de tirano, patrullando las fronteras del oeste con una sed de venganza renovada. Creían que su fuerza combinada todavía era suficiente para espantar a cualquiera que intentara cruzar a sus dominios. Sin embargo, el ecosistema ya había olido el cambio de poder, y el olor a sangre estaba en el aire. Mientras los mapogos enfocaban toda su agresividad paranoica hacia el este, una pesadilla completamente distinta estaba despertando en silencio en lo más profundo del sur. Y no era un grupito de nómadas andrajoso, era la coalición Selati. 4 hermanos increíblemente enormes y llenos de músculos en el mejor momento de sus vidas. Habían pasado años creciendo en las sombras, aprendiendo las brutales leyes de la sabana bajo un gobierno tiránico. Los 4 chicos Selati tenían una inteligencia táctica súper coordinada y escalofriante. A diferencia de la agresividad caótica y basada en el terror de Mr. T, estos jóvenes guerreros se movían con una sincronía que daba miedo. Empezaron una marcha lenta y súper calculada hacia el norte, marcando territorio agresivamente y conquistando zonas más pequeñas a medida que se acercaban al corazón del imperio mapogo. No solo estaban buscando tierras, estaban cazando activamente a los reyes. Esto nos plantea una pregunta fascinante sobre la oscura psicología de los superdepredadores. ¿Ustedes creen que las coaliciones jóvenes, como los Selatis, se mueven por un deseo consciente de venganza contra los tiranos de su juventud? ¿O es puramente un instinto biológico de conquista? Déjenme sus teorías aquí abajo en los comentarios, porque la pura determinación que mostraron estos 4 hermanos sugiere que esto era algo muy personal. El choque inevitable empezó cuando los 4 gigantescos Selatis cruzaron sin miedo hacia la fortaleza del oeste. El ambiente se puso pesadísimo mientras los rugidos de los jóvenes retadores hacían eco en la noche, desafiando de frente a los viejos veteranos. Los guías aguantaban la respiración, súper conscientes de que estaban presenciando un cambio de poder catastrófico. Los señores de la guerra invencibles por fin estaban siendo acorralados en su propio territorio. En la caótica oscuridad de una noche crucial ocurrió un error fatal entre las filas mapogo. Durante un patrullaje de altísima tensión para encontrar de dónde venían los rugidos invasores, el viejo Mr. T de alguna manera se separó del paraguas protector de Makulu, ya fuera por su famosísima arrogancia o por lo confuso de la maleza. De repente el tirano se encontró completamente solo en el cuadrante más peligroso de su reino, que se caía a pedazos. Si están al borde del asiento viendo cómo se desarrolla esta increíble historia de la vida salvaje, revienten ese botón de like ahora mismo para apoyar al canal. Los hermanos Selati captaron de inmediato el olor del rey aislado. Al darse cuenta de que su objetivo estaba vulnerable, se fijaron en su rastro con una precisión aterradora. No fue que se lo toparon por casualidad, empezaron una persecución metódica e implacable. Durante 3 días y 3 noches súper agonizantes, los jóvenes Selatis rastrearon cada movimiento de Mr. T, manteniéndolo acorralado y drenando su legendaria resistencia. El viejo señor de la guerra, lleno de cicatrices y totalmente exhausto, podía escuchar los pasos sincronizados de sus verdugos acortando la distancia detrás de él.
La cacería había terminado, la trampa había saltado a la perfección y las 6 horas más oscuras de la historia estaban a punto de comenzar. La persecución de 3 días por la implacable sabana había drenado sistemáticamente la legendaria resistencia del viejo señor de la guerra. Durante 72 horas, los 4 enormes hermanos Selati se movieron como sombras implacables, acortando la distancia poco a poco y cortando cualquier posible ruta de escape. Cuando por fin amaneció, sobre el pasto seco de Savy Sands, el exhausto Mr. D dejó de correr, volteó su cara llena de cicatrices hacia sus perseguidores y aceptó su violento destino. El enfrentamiento no empezó con una emboscada repentina, sino con un rodeo calculadísimo y aterrador. Los 4 machos en la flor de la vida se abrieron en abanico, con sus ojos dorados, clavados en el rey aislado, rugiendo con una intensidad tan sincronizada que literalmente hacía temblar el piso. Las puras matemáticas de la naturaleza eran innegables. Una desventaja de 4 contra 1 frente a leones en su mejor momento físico es una sentencia de muerte definitiva, sin importar qué tan legendaria sea la víctima. Pero Mr. T era un mapogo, un león que había levantado un imperio gigantesco a base de pura violencia sin filtros. En lugar de acobardarse o someterse ante los retadores más jóvenes, sacó fuerzas de una reserva aterradora de adrenalina y se lanzó directo contra esa fuerza abrumadora. El choque inicial fue una explosión de polvo, músculos desgarrados y colmillos, mientras el viejo tirano peleaba con una desesperación tan feroz que por un momento dejó pasmados a sus verdugos. Lo que siguió, sin embargo, no fue una ejecución rápida y piadosa, sino una exhibición agotadora de 6 horas de cómo desarmarlo sistemáticamente. Los hermanos Selati no llevaban prisa. Atacaban en oleadas agonizantes y súper coordinadas, desgastando al peleador veterano mordida a sangrienta mordida. Cada vez que Mr. D lograba devolver el golpe con violencia, otro hermano lo flanqueaba al instante, desgarrándole la carne y quebrando poco a poco su espíritu inquebrantable a lo largo de toda la mañana. Y esto nos lleva a una pregunta súper profunda sobre la cruda realidad del reino animal. ¿Creen que un rey que gobernó exclusivamente a base de terror e infanticidio merece un final noble? ¿O esta tortura de 6 horas es la forma máxima de karma en la sabana? Déjenme exactamente lo que piensan aquí abajo en los comentarios, porque justo aquí es donde esa visión romántica de la naturaleza se hace pedazos por completo. Mientras las horas brutales se arrastraban, por fin llegó el punto de no retorno de la batalla. En un caótico arranque de violencia, uno de los enormes hermanos Selati logró colarse por detrás del exhausto señor de la guerra y le acomodó una mordida brutal y catastrófica directo en la parte baja de la columna. El crujido escalofriante hizo eco en el polvo, paralizando al instante y para siempre al gran mapogo de la cintura para abajo. A pesar de perder toda la movilidad en sus patas traseras, el aterrador tirano se rehusaba a rendirse por completo. Arrastrando su cuerpo pesado y roto por la tierra, seguía tirando mordidas y rugiéndole con furia a los 4 hermanos que se alzaban sobre él. Los Selatis, al darse cuenta de que la amenaza absoluta por fin estaba neutralizada, dieron un paso atrás lentamente, jadeando pesadísimo y sangrando ellos también, eligiendo simplemente ver cómo el rey caído se apagaba poco a poco bajo el implacable sol africano. Si están súper atrapados con esta mirada cinematográfica y sin filtros a la historia de la vida salvaje, asegúrense de reventar ese botón de like ahora mismo y suscribirse al canal. Cuesta muchísimo esfuerzo recrear estos momentos legendarios e intensos para ustedes y su apoyo nos ayuda directamente a clavarnos todavía más en los rincones más oscuros y fascinantes de la sabana. La muerte agonizante de Mr. T marcó el final violento y definitivo de la dinastía más sangrienta que el mundo haya visto jamás. El invencible imperio Mapogo había caído oficialmente bajo las mismitas tácticas brutales que ellos usaron alguna vez para conquistarlo. Pero mientras los Selatis se alzaban victoriosos sobre el tirano roto, una sombra enorme y silenciosa seguía deambulando por las fronteras del oeste, sin tener ni idea de que su hermano se había ido para siempre
El polvo por fin se asentó sobre Savi Sands, trayendo consigo el olor metálico del final violento de un imperio. Los 4 hermanos Selati, exhaustos, malheridos y cubiertos con la sangre del tirano caído, descansaban bajo el implacable sol africano. No se comieron a su rival derrotado. En el complejo mundo de los superdepredadores, esto se trataba pura y exclusivamente de dominio absoluto. El cuerpo roto de Mr. T se quedó ahí tirado en la tierra, como un monumento macabro al cambio de guardia. Con el Mapogo más agresivo eliminado para siempre, se dio un cambio psicológico masivo en todo el ecosistema. Esa aterradora aura de invencibilidad que protegía el territorio del oeste quedó hecha añicos. Los 4 jóvenes machos Selati ya no eran solo unos retadores ambiciosos arrastrándose entre las sombras. De la noche a la mañana se habían coronado violentamente como los nuevos e indiscutibles reyes de la sabana. Pero reclamar una corona y asegurar una dinastía duradera son 2 guerras completamente distintas. Los hermanos no perdieron el tiempo descansando en sus laureles tras su sangrienta victoria. Impulsados por intensos instintos biológicos, la enorme coalición empezó a marchar de inmediato hacia el corazón del territorio conquistado. Su siguiente objetivo crítico era encontrar a las manadas locales y marcar su dominio sobre las leonas que alguna vez le pertenecieron a los Mapogos. Sin embargo, esta toma de poder significaba iniciar el ciclo más oscuro y trágico de la naturaleza. Para asegurarse de que su propia genética dominara el futuro de Savi Sands, los hermanos Selati tenían que borrar sistemáticamente el legado de los antiguos gobernantes. Empezaron a cazar a los cachorros Mapogo que quedaban con la mismita eficiencia despiadada que Mr. T les había enseñado hace años. Y esto nos lleva a una pregunta súper filosófica para todos los que nos están viendo. ¿Ven este brutal infanticidio como una especie de justicia kármica y poética, ya que los Mapogos hicieron exactamente lo mismo, o es solo un ciclo de violencia deprimente e irrompible? Déjenme sus opiniones más sinceras aquí abajo en los comentarios, porque ver a las víctimas convertirse en los mismísimos monstruos es una realidad pesadísima de procesar. Los encuentros con las manadas locales fueron caóticos y desgarradores. Las leonas, defendiendo a muerte a sus crías, intentaron desesperadamente ahuyentar a los 4 imponentes machos. Pero, tal como los Mapogos habían aplastado a sus predecesores, el puro tamaño y la agresividad coordinada de la coalición Selati resultaron absolutamente imparables. Los ecos del pasado se estaban repitiendo de la forma más devastadora posible. En cuestión de semanas, los nuevos gobernantes lograron consolidar su enorme poder. Los hermanos Selati patrullaban las fronteras de forma súper agresiva, marcando muchísimo los árboles con su olor y rugiéndole al cielo oscuro. Sus llamados sincronizados servían como una aterradora advertencia para cualquier otro macho nómada en la región. Savi Sands ahora les pertenecía única y exclusivamente a ellos, y las fronteras estaban cerradísimas. Si están súper picados con este drama tan intenso y quieren ver cómo termina por fin esta increíble saga, asegúrense de reventar ese botón de like y suscribirse ahora mismo. Reconstruir estas líneas de tiempo tan complejas de la vida real requiere un esfuerzo gigantesco, y su apoyo es lo que mantiene a este canal produciendo contenido de vida salvaje de la más altísima calidad. Los Selatis habían conquistado el trono con éxito y asegurado su futuro linaje, apoderándose por completo del corazón de la reserva. Pero mientras los nuevos reyes celebraban a todo pulmón su sangrienta victoria en el sur, un rugido solitario y escalofriante hacía eco por las desoladas fronteras del oeste. El gigantesco Makulu, el padre fundador de los Mapogos, buscaba desesperadamente en la noche vacía a un hermano brutalmente asesinado que jamás regresaría a casa. El silencio escalofriante que cayó sobre el sector oeste de Savi Sands era más pesado que cualquier rugido. Durante días, el gigantesco Makulu, padre fundador y hermano mayor de los Mapogos, se quedó solo entre el pasto seco, lanzando llamados profundos y resonantes en la noche vacía.
Buscaba desesperadamente a un hermano asesinado con violencia que jamás iba a regresar. Conforme los días se volvieron semanas, la cruda realidad de la sabana por fin lo alcanzó. El imperio invencible se había derrumbado por completo y él era el último rey en pie. A pesar de su tamaño aterrador y su legendaria experiencia en combate, Makulu entendía las brutales matemáticas de la naturaleza mejor que cualquier león vivo. Ya estaba súper viejo para ser un macho salvaje, lleno de cicatrices de años de guerra y completamente aislado. Enfrentarse a los 4 hermanos Selati en su mejor momento, que acababan de masacrar a Mr. T, no era una batalla por venganza. Sería un suicidio rápido y despiadado. En un giro desgarrador de los eventos, el señor de la guerra más grande que la sabana africana haya visto se vio obligado a hacer el sacrificio definitivo. Para sobrevivir, Makulu tuvo que abandonar por completo el inmenso y rico territorio que había pasado toda su vida conquistando a sangre y fuego. Renunció en silencio a su trono manchado de sangre, dándole la espalda a su antiguo reino y desvaneciéndose entre las sombras implacables de la naturaleza. La pura ironía de su trágico viaje era profundamente poética y devastadora. Makulu había llegado originalmente a Sabi Sands como un nómada solitario y errante, y con el tiempo forjó un ejército imparable que dominó violentamente todo el ecosistema. Ahora, en sus últimos años, le habían arrebatado a sus hermanos, sus manadas y su corona, obligándolo a vagar por las peligrosas fronteras como un fantasma nómada y solitario una vez más. Y esto nos plantea una pregunta súper profunda sobre la capacidad emocional de los superdepredadores. ¿Creen que un animal tan social como Makulu de verdad sintió un duelo psicológico profundo por la pérdida de toda su hermandad? ¿O su retirada fue puramente un frío y calculado instinto de supervivencia? Déjenme sus pensamientos en los comentarios de aquí abajo, porque ver a un emperador legendario reducido a un vagabundo solitario es una imagen súper pesada de procesar. Sobrevivir como un macho viejo y solitario en un territorio atestado de coaliciones jóvenes y agresivas es casi imposible. Aún así, Makulu tenía una presencia física abrumadora y una melena oscura y espesa que gritaba pura intimidación. Se movía por las puras orillas de la reserva, alimentándose de carroña en silencio y usando su legendaria reputación para evitar activamente cualquier enfrentamiento directo y fatal con los nuevos reyes. Pero el precio físico de su larga y violenta vida ya era imposible de ocultar. Su cuerpo, alguna vez imparable, se estaba volviendo lento. Sus dientes estaban súper desgastados por años de triturar huesos, y su legendaria fuerza se desvanecía poco a poco bajo el implacable sol africano. Caminaba por la sabana polvorienta ya no como un rey conquistador, sino como una reliquia viviente de una era violentamente olvidada. Si han seguido este viaje increíble y cinematográfico desde el mismísimo principio, revienten ese botón de like ahora mismo y asegúrense de estar suscritos. Armar estas historias tan inmersivas y profundas y encontrar el ritmo visual perfecto requiere muchísima dedicación, y su apoyo directo es la razón exacta por la que este canal sigue dándole vida a estas legendarias sagas de la vida salvaje. La presencia fantasmal del último Mapogo en las orillas de Sabi Sands se convirtió en un susurro legendario entre los guías y rastreadores. Pero la naturaleza jamás permite que un rey caído se quede para siempre en las sombras de su antigua gloria. A medida que se acercaba la dura temporada de sequía, el viejo Makulu apartó lentamente su cara llena de cicatrices de su imperio perdido. Cruzó la frontera de la reserva por ultimísima vez y caminó directo hacia lo absoluto desconocido. El viejo Makulu no marchó de Sabi Sands con un rugido estruendoso. Se desvaneció como un fantasma. Cruzando las fronteras invisibles hacia la vasta e implacable inmensidad del Parque Nacional Grand Kruger, el padre fundador de los Mapogos dejó atrás el imperio bañado en sangre que le costó toda una vida construir. Su enorme cuerpo, lleno de cicatrices, fue tragado poco a poco por la densa maleza africana, marcando el fin absoluto de una era.
Durante meses, guías súper dedicados y rastreadores expertos peinaron desesperadamente los senderos polvorientos con la esperanza de encontrar una sola huella gigante que le perteneciera al legendario señor de la guerra. Pero la naturaleza implacable es buenísima para guardar sus secretos más oscuros. El rastro de Makulu desapareció por completo en la inmensidad de la reserva, dejando un misterio agonizante que sigue frustrando a los fans de la vida salvaje y a los investigadores hasta el día de hoy. A diferencia de las ejecuciones brutales y supersonadas de sus hermanos caídos, los últimos momentos de Makulu jamás fueron vistos por ojos humanos. No hubo una última y gloriosa batalla contra una coalición más joven, y sus enormes huesos nunca fueron recuperados de la tierra seca. El león más grande y aterrador que haya caminado por la sabana moderna simplemente se acostó en las sombras de la naturaleza y rindió su espíritu en silencio ante el implacable ecosistema. Pero la desaparición física de los mapogos no significó que su aterrador reinado fuera borrado por completo del mapa. Durante sus años de dominio absoluto y tiránico, los 6 hermanos eliminaron con violencia a los linajes rivales y se aparearon sin descanso con muchísimas leonas de la zona. Gracias a este monopolio biológico sin precedentes, su genética se quedó súper arraigada en la mismísima esencia de la naturaleza sudafricana. Y esto nos lleva a la última gran pregunta que nos deja toda esta sangrienta saga. ¿Creen que el violento legado de los mapogos fue un desastre catastrófico para el ecosistema? ¿O fue un crisol evolutivo innecesario que forjó a una generación de leones más fuerte y resistente? Dejen su veredicto final aquí abajo en los comentarios, porque analizar esta oscura historia cambia por completo nuestra forma de entender la cruda realidad de la naturaleza. Hoy en día, si viajan a Sabi Sands y miran de cerca los enormes ojos dorados de los reyes actuales, lo más probable es que estén viendo directo al legado profundamente arraigado de Makulu y Mr. T. Su campaña violenta alteró para siempre la composición genética de la reserva, asegurando que sus descendientes, llenos de músculos y melenas espesas, sigan dominando este brutal paisaje mucho después de que los señores de la guerra originales se hicieran polvo. La alucinante saga de los 6 hermanos hizo pedazos por completo esa ilusión romántica y pacífica del reino animal. Le demostraron al mundo entero que la supervivencia en la sabana africana no es un tierno ciclo sin fin, sino una guerra despiadada y supercalculada por la supremacía absoluta. Los mapogos no eran solo una coalición de leones, eran una fuerza imparable de la naturaleza que reescribió las reglas fundamentales de la sabana. Si se quedaron con nosotros en cada uno de los episodios de este increíble y cinematográfico viaje, por favor revienten ese botón de like y asegúrense de estar suscritos. Armar esta serie documental inmersiva de 8 partes toma muchísimo trabajo de investigación y edición, y su apoyo continuo es exactamente lo que le permite a este canal darle vida a las historias de vida salvaje más épicas. La reserva de Sabi Sands está tranquila hoy, pero los ecos fantasmales del pasado todavía se sienten en los vientos secos. Los hermanos Selati eventualmente cayeron, nuevos reyes subieron violentamente al poder, y el oscuro e interminable ciclo de conquista sigue girando. La sabana africana no perdona absolutamente a nadie, pero nunca, jamás, olvidará el aterrador reinado del invencible imperio Mapogo